Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, vuestro profesor en la asignatura titulada Historia de las Ideas Estéticas y del Pensamiento 1. Lo que os he repartido, que también está disponible en Internet, como se puede ver en una nota a pie de página, es el programa docente con el calendario de actividades y de clases, tanto teóricas como prácticas. Muy brevemente voy a exponer de qué se trata. Bien, el contenido de la asignatura, por lo menos en la parte teórica, es una continuación del temario que di el curso pasado. Luego explicaré más adelante en qué consiste mi método pedagógico, si es que existe tal cosa. El contenido de las mismas es una historia de la filosofía occidental desde Kant hasta el presente. Hay 28 sesiones, las tenéis ahí enumeradas. Hay un pequeño error en el calendario que está corregido en la versión digital, que va el calendario adelantado una semana. Por lo demás, exactamente igual. Todas las clases se van a celebrar aquí, en el aula 24B de la Facultad de Geografía e Historia. En cuanto a las clases prácticas, hay una división, un desdoble, de tal forma que hay dos grupos. Uno de ellos leerá una serie de textos y tendrá que comentarlos. Lo tenéis en la tabla de la segunda hoja, donde está especificado pues cuáles son los libros a leer, con los enlaces que se pueden consultar y clicar sobre ellos en Internet. Cuáles son las preguntas que van a orientar los trabajos de unas 1000 palabras que hay que hacer cara a esas clases prácticas y que hay que estar a disposición para defender oralmente. ¿Se ha entendido? 4 sesiones, 2 desdobles, 8 sesiones en total. Cada persona no va a recibir más de 4 sesiones, eso es evidente. Y por lo tanto, 4 lecturas, no muy largas, con unos textos pues, en torno a 20-100 páginas. Os tenéis que acostumbrar a ese volumen de lecturas, incluso mayor. Todos esos textos, problemáticas, autores, pertenecen a la filosofía contemporánea, esto es, del 68 para acá, los últimos 50 años. Las clases prácticas duran 3 horas y están divididas en 2 partes. Una primera parte en la que yo expongo el pensamiento del autor y una segunda parte en la que vosotros, o algunos de vosotros, vais a exponer vuestros trabajos prácticos, que es el intento de responder en 1000 palabras a la cuestión planteada. Bien, la evaluación es como sigue. Las clases prácticas se evalúan mediante los trabajos, son 4 puntos, cada clase práctica es un punto, cada trabajo es un punto. Los matriculados que hayan aprobado, que hayan asistido regularmente a las clases prácticas, que son de asistencia obligatoria, tendrán la opción de evaluarse de la parte teórica de la asignatura mediante un trabajo personal de 4000 palabras sobre uno de los autores o temáticas tratados en clase. Como se verá, mis clases no son para tomar apuntes, sino más bien tienen que recibirse a la manera de una conferencia. Esto es, vosotros vais tomando nota de las cosas que os interesan, las que no las descartáis, las olvidáis, ni siquiera prestáis atención. Y si queréis plantear alguna cuestión, pues se pueden formular, evidentemente, al final de la exposición y no en la mitad, más que nada para no romper la línea argumental que estoy siguiendo. Los que no aprueben las clases prácticas, esto es que no hayan ido o porque simplemente los trabajos que han presentado son deficientes, pues tendrán que hacer la evaluación de las clases teóricas por la vía del examen. El examen sigue el mismo formato que años previos de esta misma asignatura. Todo esto, como digo, está a través del enlace que está en una de las notas a pie de página del programa docente que tenéis delante vuestra. Así, la nota total son 6 puntos del trabajo teórico en caso de haber aprobado las clases prácticas o del examen y 4 puntos de las clases prácticas. ¿Alguna duda? Pues como pone también en ese programa docente, la primera sesión es una sesión proemial. El proemio es una pieza musical que se toca antes del concierto y que está emparentado genealógicamente con él, pero que no tiene por qué tratar el mismo tema. ¿Bien? Yo he solido dar clases de este tipo, como lecciones inaugurales. Hace unos años di una titulada ¿Qué es la universidad? Porque se da la circunstancia de que a mí me toca daros a muchos de vosotros la primera lección o clase que habéis recibido nunca en la universidad. En este caso, quisiera hacer un poco el experimento contrario. No os voy a contar tanto a dónde acabáis de llegar, sino de dónde acabáis de salir, huir o escapar. Esto es, la enseñanza primaria y secundaria. Pues principalmente la secundaria, claro. El título de la lección inaugural es Contra la pedagogía, entre interrogantes, por una sencilla razón. A lo largo de los diversos cursos que ya he dado, principalmente de esta asignatura,
pues bueno, se me ha considerado que yo tengo un método muy antipedagógico, poco pedagógico. Incluso yo mismo he hecho pues algunos alardes al respecto, ¿no? Pues glorificándome de lo poco pedagógico que soy, de lo carca, incluso cómo me gusta mucho el formato tradicional de la lección magistral, como podéis ver, simplemente, en todo caso, apoyada técnicamente por su grabación audiovisual y posterior subida a YouTube. De tal forma que se me ha asociado, y perdón para los que son nuevos, que sois todos, con una cierta corriente contemporánea que es la de los antipedagógicos. ¿Bien? Como sabéis muchos de vosotros, los que estéis un poco informados acerca del contexto político en el que se encuentra España, pues la terminología pedagógica se ha generalizado a todos los campos. Y así, desde el gobierno se habla de falta de pedagogía. Así, el anterior gobierno que tuvimos en este país, el gobierno del Partido Popular, llegó a declarar que había realizado grandes cambios estructurales que han beneficiado al conjunto de la sociedad y el Estado, pero que no había hecho buena pedagogía y que por ese motivo no se había transmitido a la sociedad la idea de que el gobierno era benévolo con nosotros. Del mismo modo, pues desde ciertos movimientos sociales, desde por ejemplo, Madrid Hogar Social, los antiguos neonazis, hasta el movimiento feminista, se insiste mucho en la pedagogía, en hacer pedagogía respecto de aquellos grupos o formaciones sociales que son resilientes o resistentes a sus propuestas ideológicas. Así hay que hacer pedagogía respecto de los machitos o de los progres, en el caso de Madrid Hogar Social. Bien. La pregunta que evidentemente se plantea al respecto es: ¿acaso los políticos y los micropolíticos, podríamos decir, ¿no?, para referirnos a los feministas o a las neonazis, están tratándonos como infantes o como niños al intentar realizar pedagogía con nosotros? ¿Acaso pedagogo no viene del griego paidos, niño, gogos, conducción? ¿Acaso la política en España se ha convertido en una pura infantilización donde al adversario se le considera o bien un memo o bien un recalcitrante puro y duro? Bien, esta pregunta pues no solamente se plantea en el ámbito de la política, sino sobre todo en el ámbito de la educación, donde el debate pedagógico, sobre todo, se ha vuelto muy virulento desde el comienzo de la crisis, pero ya previamente se publicaban varios textos o libros escritos por profesores de secundaria, tales como Petita crónica de un profesor a secundaria, de Tony Salá, Panfleto antipedagógico, de Ricardo Moreno, y otras más, como por ejemplo El aula desierta, de Concha Fernández Matorrell, o El profesor en la trinchera, de José Sánchez Tortosa. Bien, todos estos libros, escritos por profesores de secundaria un poco hastiados por el modelo de la LOGSE y posteriores reformas educativas que ha habido al respecto, se caracterizaban por 3 o 4 notas. En primer lugar, una gran animadversión hacia las nuevas formas pedagógicas, en concreto la llamada psicopedagogía o neuroeducación. Frente a la idea de enseñar en métodos y no en contenidos, pues la mayor parte de estos profesores, que también son carcas como yo, pues defendían la idea de la transmisión del conocimiento, la idea de que tan solo se puede aprender a aprender aprendiendo algo, que los pedagogos al fin y al cabo son especialistas en todo y en nada, que quién va a saber transmitir mejor un conocimiento que aquel que es experto en el mismo. Incluso se llegaban a proponer pues medidas de reforma del principal problema que tiene nuestro país, que es la tasa de abandono escolar. En otros países de la OCDE ni siquiera se contempla este índice, mientras que en España está del orden del tercio de los matriculados en secundaria que no llegan a terminar la educación obligatoria, con el gravamen de que no se puede acceder a ninguna titulación de trabajo, formación profesional, sin el título de la ESO. De tal forma que el mercado laboral y educativo español se parece a una especie como de diablo, en el que tienes a un extremo del orden del 20% de la población que no llega a tener enseñanza secundaria obligatoria, un 20 o 30% de personal que ha llegado a la universidad, y en el centro, que es la espina dorsal de todos los países fuertes de nuestro entorno, como es el caso de Alemania, con sus formaciones técnicas muy famosas en todo el mundo, en el centro prácticamente nadie, ¿no? Así tenemos un país que tiene prácticamente tasas de asistencia a la universidad próximas a Corea del Sur, de tal forma que hay al mismo tiempo infracualificación y sobrecualificación. Los de la universidad llegan a trabajos que no requieren las aptitudes que han adquirido cuando se han formado en la universidad, y viceversa. Los que nunca llegaron a obtener el título de la ESO no pueden acceder a ningún trabajo a la altura de lo que han estudiado. Porque algo que es una de las grandes mitologías es el hecho de que España está por detrás de otros países en niveles educativos. No es cierto. Por ejemplo, de una media de unos 500 puntos en matemática, nosotros tenemos 480, perdón. No estamos tan bien. 480, que no está mal, 20 puntos para arriba, 20 puntos para abajo. El problema de España en términos educativos no es lo que se da,
sino cómo lo que se da está reflejado en los títulos que se obtienen. Bien. Así, como digo, en mitad de esta refriega entre la gente que está a favor de la pedagogía, los que están en contra de ella, pues yo me he visto situado de manera, sin comerlo ni beberlo, del lado de los antipedagógicos, que son gente políticamente pues muy mal vista. Venga, adelante, adelante, sí. Luego hago una recapitulación final para los que acabáis de llegar, pero básicamente simplemente he expuesto lo que era el programa docente, el calendario de actividades y ahora estoy dando una clase proemial que no trata sobre el tema de la asignatura, de la cual no tenéis que tomar apuntes, sino simplemente recrearos o aburriros con mis palabras. Bien, estoy justo comentando la situación peliaguda en la que yo me he colocado sistemáticamente a lo largo de los años, al ser considerado por mis colegas y espectadores y discentes como un antipedagogo, siendo la gente que se suele asociar a este nombre, pues gente políticamente muy desagradable. Esto es gente que suele estar a favor, por ejemplo, del castigo físico, de la pelea física, que diría yo soy una pringada, con el alumno para imponer la autoridad y la potestas sobre él, o gente que está a favor de que se elimine la educación secundaria obligatoria, de tal forma que un chaval con 12 años pudiera... Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Pudiera acceder a formación profesional a la edad esa tierna de 12 años. Bien. Con el gravamen, insisto, de que la mayor parte de estos autores, con libros como los que he ido citando, La Petita Crónica, El panfleto antipedagógico, El profesor en la trinchera, etcétera, pues suelen ser libros muy pedantes, muy propios también de ciertos filósofos, a saber, en los que se critica y se hace una caricatura de lo que es la pedagogía, como si fuera una cuestión para niñatos o para gente que no sabe, digamos, estar a la altura de la dureza del mundo moderno y del mundo adulto, y al mismo tiempo no se ofrece ninguna alternativa, ninguna solución, salvo dotar de más recursos en la enseñanza y al mismo tiempo, pues bueno, en todo caso aplicar grandes máximas de filósofos. Bien. Entonces la cuestión es, ¿hasta qué punto el modelo pedagógico que yo estoy aplicando en estas clases es próximo o no, o tiene alguna afinidad intelectual con esta gente? La mejor forma, supongo, de retratarme y de exponerme también entre vosotros, que sois los que vais a tener que juzgarme a lo largo del curso, es, bueno, yendo a un sitio al que uno nunca debería entrar, a saber, la sección de comentarios de YouTube. Como podéis ver, para los que acabáis de llegar, estas clases se graban y luego posteriormente suben a YouTube, donde reciben comentarios pues, de toda índole, entre ellos el de un continuo comentarista llamado Gonzalo Calvo, quien realizó el siguiente comentario en una entrevista que me hicieron en el canal de YouTube de tendencia anarcocapitalista Spanish Libertarian. Dice lo siguiente. Bueno, mi nombre es Ernesto Castro, para los que no, pero claro, para los que acabáis de llegar. Porque lo digo porque se me menciona aquí ahora. Por lo que se ve en YouTube, Castro es un ejemplo, producto de la filosofía / pedagogía autoritaria, en el sentido de que practica en realidad el monólogo y no tanto el diálogo, en particular en sus clases, pero también en esta entrevista, donde se ve que se enrolla increíblemente en lo que es un ejemplo típico del modelo ya trasnochado que se ve en muchos de los peores centros institucionales, herederos de una política represiva y prerrevolucionaria, entre paréntesis, entendida la sociedad española como previa a la Revolución Social Francesa. Carece, pues, de fuerza, Castro, pues no es capaz de responder en una o dos frases ni de plantear sus análisis en una perspectiva histórica, presente o pasada. Carece además de madurez, pues a pesar de su vasto conocimiento bibliográfico, bajo el que se escuda siempre, no parece tener ninguna idea propia clara, pero sí un tono de voz de profesor autoritario o de cura, lo cual produce una castración en su entorno, haciendo honor a su apellido. Este está bien. En ese sentido, es triste que ningún interlocutor le sepa cortar en sus excesivamente largas intervenciones. En resumen, parece continuar una cierta opresión sobre el pueblo español basada en el aplastamiento de la academia. Pues bien, como podéis ver, pues para Gonzalo Calvo soy prácticamente pues una continuación del profesor jesuita de la época franquista, que continúa aplastando, como dice textualmente, al pueblo español a través de la academia. El comentario es formidable, sobre todo por las incoherencias que se encuentran en él. Por un lado dice que soy incapaz de plantear el tema en 2 o 3 frases y por otro lado se me acusa de que no soy capaz de plantear los temas en perspectiva histórica, cuando principalmente mi defecto es la perspectiva histórica, más necesaria que nunca en una asignatura o en una carrera titulada Historia del Arte.
Una idea, por compleja que sea, y yo soy profesor de filosofía, se puede resumir en una frase. Tú puedes resumir perfectamente el imperativo categórico en una frase. Lo que no vas a poder resumir es la historia de cómo Kant llegó a esa idea. Una historia, por simple que sea, no se puede resumir en una frase, y prueba de ello es el famoso chiste de Woody Allen. He hecho un curso de lectura rápida de Guerra y Paz de Tolstoy. ¿De qué va? De Rusia. ¿Bien? Del mismo modo que no se puede resumir una novela en una sola frase, Guerra y Paz de Tolstoy, no se puede resumir una historia, la historia del pensamiento occidental, en una o dos frases. Este curso, como podéis ver los que tengáis a la mano el programa docente, tiene un enfoque historiográfico y principalmente cronológico. Esto es una historia de la filosofía occidental desde Kant hasta el presente, en el que voy año por año prácticamente explicando a los autores más relevantes del momento, incluso saltándome ciertas filiaciones. Para que os hagáis un poco la idea, los idealistas alemanes no van todos juntos, supongo que son los autores que más conocéis, ¿no? Kant, Fichte, Schelling, Hegel, sino que están separados entre los que son pre-revolucionarios y los que son post-revolucionarios. Bien, hablando de la Revolución Francesa, ¿en qué sentido se puede decir, como dice este señor Gonzalo Calvo, que España, o que yo soy un pre-revolucionario respecto de la revolución que estaría teniendo lugar en la sociedad española? ¿A qué se refiere? Es interesante, ¿no?, analizarlo. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que ha habido una revolución a la que yo, por lo visto, me he quedado descolgado? Está hablando de la transición española, del 15M, o, como supongo que muchos de vosotros estaréis pensando, se está refiriendo a la revolución digital. Bien, lo interesante de todo esto es que, y esto es algo que vamos a ver a lo largo de esta clase, si algo ha hecho la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo, con la disposición de medios de comunicación, lo que se conoce como tecnologías de la comunicación e información entre los pijos, básicamente las redes sociales y los 5 grandes de Internet, a lo que estamos asistiendo, insisto, no es a la instauración de modelos pedagógicos mucho más dialógicos, no, al contrario, a lo que estamos asistiendo es a un reforzamiento del broadcast, que es lo que en la Edad Media se llamaba lectio. Esto es la comunicación unidireccional con una apariencia de pseudo-participación. En la sección de comentarios, en Twitter, en las redes sociales, en la ronda de preguntas, etcétera, etcétera. De hecho, se puede ver también que en el comentario de Gonzalo Calvo, no solamente en este, sino en otros que realiza en ese mismo hilo, que no voy aquí a leerlos, él no está tan disconforme con el método o con la forma en la que yo doy clase, sino con el hecho de que mis monólogos, inevitables, a través de un medio como es el caso de YouTube, sean largos y aburridos. Esto es lo que le molesta, no es que yo monologue, porque no hay otra forma en realidad de dar clase, por lo menos en el formato de la lectio, sino que no sean divertidas mis clases. Esto es, que no tengan un componente experimental o vivencial o existencial, ¿no? Esto es, que no se adecúen a lo que se conoce también en la jerga de las ciencias de la comunicación como el infotenimiento. Esto es la mezcla de la información y el entretenimiento, que es el género supremo, seguramente, en las nuevas formas de pedagogía digital. Aquí, en el infotenimiento, que es a lo que estamos asistiendo por todos lados, vemos una doble reducción del conocimiento. Por un lado, información, no es lo mismo la información que el conocimiento. A día de hoy todos ustedes tienen acceso a la información que yo he utilizado para exponer, para hacer esta clase, pero quizás no tienen las herramientas cognoscitivas para estructurarla, y de eso en realidad trata la filosofía y también trata la educación. Esto es, de crear estructuras de pensamiento y de asimilación que permitan digerir la información y distinguir las fake news de las real news, la información relevante de la que es irrelevante, el cotilleo del dato comprobado, etcétera, etcétera. Y junto con esta reducción, por un lado, del conocimiento e información, hay una segunda reducción, que es la reducción de la información al divertimento o al entretenimiento. Esto es, la presunción de que todo el mundo, por así decir, ya es indiferente o está desinteresado. Si uno no hace un esfuerzo adicional, el alumno, incluso en estas capas de educación, como es la educación en principio no obligatoria, por la que estáis pagando un dinero y por la que deberíais estar ávidos, si incluso en este nivel educativo se presupone que vosotros no tenéis ningún interés, estáis desinteresados, estáis desmotivados, etcétera, y que por lo tanto hay que daros un plus de entretenimiento, de diversión, de incentivos externos a lo que se expone.
Bien, ¿cuál es la alternativa exactamente a lo que estoy haciendo yo aquí, que plantea el señor Gonzalo Calvo en su comentario? En ese mismo hilo, un poco más adelante, dice que, un buen profesor de filosofía no es el que se viste como un imbécil, con camisetas como la que llevo yo ahora mismo puesta, sino que un buen profesor de filosofía sería, por ejemplo, Merlí de la serie hecha por la TV3 catalana. Claro, esto es muy sorprendente, interesante, porque el método pedagógico que sigue, bueno, esta serie da para un análisis de prácticamente todo un doctorado, por sus topicazos, entre ellos pues la idea del filósofo Facker, que es capaz de seducir a compañeras con citas en francés de Descartes. Pero yendo a lo esencial, al tema que estamos tratando a día de hoy, que para los recién llegados es contra la pedagogía, entre interrogantes, Merlí aplica un modelo pedagógico en sus clases clásico, esto es, buscar un interlocutor válido entre la masa de borregos. Como todos sabréis, los que habéis visto la serie, en los breves extractos de filosofía que se intercalan dentro de una trama básicamente de comedia romántica adolescente, los breves intervalos, insisto, de filosofía que se introducen en esa trama, consiste básicamente en un diálogo medio socrático de Merlí con un discípulo especialmente guapo e inteligente que le va dando coba y va a hacer preguntas que yo no he escuchado después de 4 años dando clase de filosofía, nunca, y de muchas más recibiéndola. Nunca, ni siquiera el más inteligente entre los alumnos plantea las preguntas que se formulan en esa serie, que algunos de vosotros quizás incluso conoce. Ese es el modelo pedagógico más clásico, que es el modelo pedagógico de la pseudoparticipación, en la que yo os invito constantemente a que participáis, os lanzo preguntas para que os haga un vacío mental, y el único que es capaz de responder es aquel que se eleva, posteriormente será becado y llegará a ser doctorado, titulado y catedrático en su momento. ¿Cómo plantear una alternativa a estos modelos pedagógicos, tanto el de aquellos que quieren volver a la pelea física con los alumnos, como el de la pseudoparticipación merliniana? Quizá lo mejor sea, como ya hemos dicho, aplicar un modelo historiográfico y analizar cuál ha sido la historia de la escuela. Como digo, esta clase forma un díptico con una lección inaugural que yo di hace 2 años, titulada ¿Qué es la universidad?, en la que os informaba del lugar al que acabáis de acceder, y aquí lo que vamos a hacer es intentar contaros de dónde habéis salido. Esto es de la educación secundaria, la educación primaria. Bien, hay que establecer una primera distinción, que es la distinción entre aprendizaje, enseñanza, educación y escuela. No es lo mismo para nada. El aprendizaje es básicamente la adquisición de información del entorno, especialmente de manera memética. Los memes son básicamente aquella información cultural que no se transmite genéticamente. El meme es lo opuesto al gene. Esto es una terminología acuñada por el sociobiólogo Richard Dawkins, que posteriormente ha sido adoptada por Internet, pero que en realidad es muy pregnante para analizar cómo funcionan ciertos organismos en relación con el entorno. Así se puede decir que una ameba aprende del entorno, establece una relación simbiótica con él y es capaz de asimilar información del entorno para adaptarse a él. Bien. Junto con el aprendizaje, que es propio prácticamente de todos los organismos más o menos vivos, está la enseñanza, que requiere una actividad mucho más consciente y deliberada. De hecho, se puede decir que la enseñanza tan solo está implementada en los organismos animales, mamíferos, por ejemplo, superiores, con sistema de comunicación, lenguaje, etcétera, etcétera. Esto es que ya tienen cultura. Por otro lado, la educación se podría decir que es un rasgo ya específicamente humano, en el sentido de que no trata tanto sobre lo que uno tiene o lo que obtiene del entorno, sino lo que uno es. Alguien es educado, del mismo modo que alguien es culto. ¿Bien? Esto es, no se trata tanto de la cantidad de información que tenga, sino precisamente de lo que hemos dicho previamente, las estructuras de asimilación y de comprensión del entorno que permiten estructurar esa información y convertirla en conocimiento. Bien, en eso consiste principalmente la educación. Mientras que la escuela sería simplemente la institución humana, histórica, en la que se ha administrado esa educación o esa cultura. Escuela proviene del griego skole, que significaba, aunque no lo creáis, ocio. De hecho, en Roma se seguía utilizando el equivalente latino, que era ludus, de donde viene ludópata o lúdico. Y así se distinguía entre el ludus grammaticus y el ludus arithmeticus, ¿no? La enseñanza aritmética y la enseñanza gramática, entendiendo el aprendizaje y la educación como una forma de juego. Ahora bien, antes del ocio tuvo que existir el negocio. Esto es, antes de que alguien tuviera tiempo para estar ocioso y poderse dedicar a juguetear con la información del entorno, tuvo que haber un proceso de acumulación, iba a decir un término muy marxista, pero vamos, acumulación precapitalista, vamos a decirlo así, acumulación primitiva, era el término que quería utilizar. ¿Bien?
Bueno, en realidad tiene mucho sentido utilizar este término porque, como he sabido, bueno, para que no lo sepáis, el concepto de revolución neolítica es un concepto acuñado por un antropólogo marxista, Gordon Childe, australiano. Pues Gordon Childe sostuvo la tesis de que antes de la revolución neolítica, con la aparición de la escritura, la ganadería y la agricultura, los seres humanos no tenían ocio, no había distinción entre la diversión, el oficio, el ocio y el negocio, precisamente, ¿no? Sino que todo estaba, digamos, inserto pues, en un mismo continuo de supervivencia, de búsqueda de alimento, búsqueda de cobijo, etcétera, etcétera. Mientras que con la llegada, precisamente, de la agricultura y la ganadería, con la posibilidad de acumular stocks de alimento, aparece la casta sacerdotal, la casta gubernamental y junto con ellas la necesidad de la transmisión de información a través de la escritura. Esto es, la necesidad de escribas que pongan en detalle qué es lo que se posee, qué es lo que se tiene. Y ahí es donde empieza la educación propiamente dicha. Ahí es donde empieza la escuela, como una institución para la formación de los que saben leer y escribir. Pero antes de la escuela, ¿cómo funcionaba la educación? Hay un famoso dicho popularizado por Hillary Clinton en el año 96 titulado, que dice lo siguiente, es el título de un libro suyo: se necesita toda una tribu para educar a un niño. Bien, la frase se suele atribuir a un pueblo africano ignoto, pero en realidad es un invento de una escritora canadiense llamada Jane Cowen Fletcher, que escribió un cuento sobre este tema en el año 93. Muchos pensarán, de manera un poco frívola o quizás malvada, que esta idea de que para educar a un niño se necesita toda una tribu es una idea que está más próxima del neotribalismo, de las políticas de identidad de la perversa Hillary Clinton, que del pensamiento africano. Para que os tranquilicéis, no se ha encontrado todavía el pueblo al que supuestamente pertenecía este adagio de se necesita toda una tribu para educar a un niño. Pero en realidad es así. Antes de que existiera el ocio, antes de que existieran la posibilidad de liberar a personas para que educaran a los niños, la educación de estos se realizaba en el conjunto de la tribu. Esto es lo que se conoce como la familia extensa. De hecho, hay algunas feministas contemporáneas que hablan hay un libro muy conocido que se llama ¿Dónde está mi tribu?, en que se analiza, pues, por ejemplo, como el fracaso del modelo de crianza sostenido sobre la pareja monógama heterosexual de clase media. ¿Bien? Y esto precisamente entra en crisis en el momento en que se produce la revolución neolítica, se produce la división del trabajo mucho más firme, con la idea y la estructuración en torno a la familia nuclear, etcétera, etcétera. Bien, hasta entonces, como bien se ha dicho, la educación es una educación que se produce en el entorno de la tribu. Sin embargo, con el paso, por así decir, del demos a la polis, con el paso de la familia extensa, donde eres tú, tus primos, y los primos de tus primos, a la ciudad, donde hay unas relaciones no de familiaridad, sino de ciudadanía con otras personas, se vuelve muy necesario la creación de escuelas en las que hay una educación pública. La mayor parte de estas, el modelo clásico de educativo en Occidente es evidentemente el griego, es un modelo privado, y también sucedió así en Roma. Los sofistas y posteriormente Sócrates, pero también los filósofos, Platón y Aristóteles, abriendo la academia y el liceo, eran, por así decir, profesores privados. Eran empresarios que abrían sus instituciones, cobraban un diezmo o un dinero por asistir a las clases y las realizaban para aquellos que podían pagar. De ahí que Sócrates siempre esté en el entorno de la alta aristocracia ateniense, y muchos creen que en realidad se le juzgó por la sencilla razón de que estaba en el bando aristocrático después de la guerra contra Esparta. Bien, ¿en qué consiste exactamente la educación clásica en Grecia? De este tema he hablado en varias ocasiones, hay muchos vídeos disponibles en YouTube que podéis consultar, así que simplemente voy a abreviar todo y voy a decir lo siguiente. Había una suerte de educación primaria entre los 7 años y la pubertad, y una segunda etapa que se conocía como el nombre de palestra o gimnasio, en el que se combinaba principalmente la educación de la lectoescritura y el deporte, con unos ciertos toques de música y en ocasiones poesía. No hay que hacer mucho caso a Platón en este punto, que es la principal fuente que tenemos acerca de la educación en Grecia, porque lo que él está contando en la República, por ejemplo, es más bien un modelo propositivo que una descripción de lo que sucedía realmente. ¿Bien? Como digo, esto es algo que te quería comentar en varias ocasiones, el modelo pedagógico griego tenía más que ver con el rito de paso de la infancia a la edad madura a través de la efebía, con las prácticas pederastas, de la pederastia conocidas por todos, en las que
un señor mayor de en torno a unos 50 años se convertía en el patrón o en el mecenas de un chaval joven, de buena familia normalmente, de en torno a unos 16, 17 años. Bien, la única educación que era pública, como tal, muy vinculada evidentemente con el belicismo de esa ciudad-estado, era la espartana, donde era una educación principalmente orientada a las funciones militares. Pero en todo lo demás, y en todas las grandes culturas que tienen que ver con el desarrollo de las artes liberales, esta educación se ha producido principalmente por instituciones privadas. Y eso sucedió también en Roma. En la escuela romana había 3 tipos de educación, dependiendo de la persona que estaba a cargo de la enseñanza. Estaba el ludi magister, el ludi grammaticus y el ludi rhetor. Bien, esto es 3 etapas educativas, centradas principalmente en la primera, que era la lectoescritura, el aprendizaje del alfabeto, la gramática y la retórica. Como veis, ha habido una evolución precisamente hacia el conocimiento más formal de la lengua. Mientras que en Grecia había una comprensión genérica de la educación como algo que implicaba tanto el cuerpo como el alma, en Roma, en realidad, lo que se privilegiaba era el don de palabra, principalmente dada la importancia que tenía luego el cursus honorum a través de la judicatura o de la magistratura. Algo que es interesante de analizar, por ejemplo, en las pocas vasijas, en los pocos relieves que nos quedan de esta época, es cómo la escuela no tenía un horario fijo. Esto es, en unos pocos relieves que nos quedan de esta época, es un relieve encontrado en Neumagen, actualmente lo que ahora mismo es Treveris, donde nació principalmente Karl Marx, del año 1180-185 después de Cristo, en un relieve de esta época que describe o que muestra, por ejemplo, cómo sería la enseñanza en aquella época, se ve cómo hay varios alumnos tomando nota del magíster, mientras que aparece un tercero saludando, llegando precisamente tarde, sin ser reprendido ni nada por el estilo. Por decirlo rápidamente, el modelo pedagógico y educativo romano era un método pedagógico orientado principalmente a la resolución de tareas y no tanto a el horario. Esto no era tan importante que llegaras a las 8 y te fueras a las 5, cuanto que realizaras una serie de actividades en el periodo que te tomara. Bien, es insisto, un aprendizaje principalmente orientado hacia tareas y no tanto hacia el tiempo. La cuestión del tiempo cobrará importancia sobre todo a partir de la revolución industrial, cuando precisamente los métodos capitalistas de producción tengan en cuenta la importancia de la eficacia y la eficiencia. Hasta entonces, el modelo pedagógico privado pues era simplemente, insisto, el de la formación de los hijos de las clases nobles o patricias en una serie de rudimentos, principalmente de la lectoescritura, para poder desarrollar el cursus honorum, el curso de la magistratura política. Bien. No existía como tal la escuela pública. Hay muchos que dicen que el primer defensor de la escuela pública es Quintiliano, pero aquí hay un equívoco porque en realidad Quintiliano lo que tenía era una escuela privada a la que asistieron en todo caso los sobrinos del emperador, razón por la cual le dieron una financiación estatal, de tal forma que Quintiliano, que hace unos grandes elogios de la educación pública, en realidad sería el modelo clásico o antiguo de la concertada. Esto es, de una persona que se lleva los beneficios por partida doble, cobrándole al cliente y al Estado. Bien, podemos saltarnos todo el periodo de la educación medieval y yendo al meollo del asunto, porque durante el periodo medieval la educación primaria vuelve a reprivatizarse. Esto es cuando Quintiliano hace una defensa de la educación pública, no está haciendo una defensa de la educación estatal, está haciendo una defensa de la educación tout court, eso es de la educación fuera de la familia, de la educación alejada de la patria potestas. Mientras que en la Edad Media, precisamente con la destrucción de las ciudades, que son el lugar, insisto, en el que es necesario la escuela, con función principalmente de custodio y de tutela y de guardería y para evitar los males que pueden acuciar a la juventud, ¿bien? Con la destrucción de las ciudades y el regreso al campo, en el medievo, tan solo existen las instituciones de educación superior. Es ahí donde surgen las universidades, pero no existe como tal una educación primaria y secundaria. ¿Cuándo empieza a aparecer la educación primaria y secundaria de la que vosotros acabáis de escapar? Con la Reforma y con la Contrarreforma. Esto es, con la pugna entre dos movimientos religiosos que pretenden colonizar y controlar a buena parte de la población en sus credos más íntimos. ¿Bien? Por la parte de la Reforma surgen figuras como el caso de Comenio, que está considerado el padre de la pedagogía moderna, y por parte de la Contrarreforma, los jesuitas y los salesianos. Y es en este contexto donde surgen todas las instituciones clásicas por las que vosotros habéis pasado, el examen, los cursos,
la división por edades, el horario fijo, etc. Todo esto surge precisamente en esta disputa entre reformistas y contrarreformistas. Leamos unos extractos de Comenio. Comenio, como digo, que es uno de los principales intelectuales de la Reforma protestante, dice lo siguiente, estaba sobre todo muy inspirado por el modelo de la imprenta. Él creía que era necesario formar a los discentes del mismo modo que se imprimen los libros. Esto es, en serio y en serie, de manera simultánea y todos por igual. Dice lo siguiente, durante las horas matutinas el profesor leerá y volverá a leer en medio de la mayor atención de todos el trabajo correspondiente a aquella hora, explicando en lenguaje vulgar y clarísimo lo que necesite explicación a fin de que no dejen de entenderlo todos. Luego hará que los discípulos lo vayan leyendo ordenadamente, de modo que mientras uno lee, los demás le sigan en silencio mirando sus libros respectivos. Este es el modelo que muchos de vosotros habréis, supongo, experimentado, el de la pseudoparticipación, donde se fuerza el silencio de la multitud precisamente bajo la excusa de cómo eres tan poco respetuoso que no escuchas a un compañero tuyo. No lo hago por mí, sino que lo hago por tu compañero, que es el pobre al que le ha tocado leer. Al mismo tiempo que se entrena al alumno o al discente en el ejercicio de la lectura, se les tiene al resto leyendo principalmente para su propia alma, ¿no? Siguiendo con sus propios ojos la pauta marcada primero por el profesor y luego posteriormente por sus compañeros. Y sigue Comenio, todo lo cual se asegurará más y más durante las horas de la tarde, ya que en ellas no se tratará de nada nuevo, sino de la repetición de las cosas aprendidas, bien mediante la transcripción de los mismos libros impresos, bien por medio de concursos o certámenes sobre quién es el que recuerda antes y mejor todo lo ya explicado, o escribe, numera o canta con menos equivocación, etc. No sin motivo. No, bueno, lo demás podemos dejarlo. Bien, aquí está el centro del asunto. Poca información, transmitida de manera repetitiva mediante una pseudoparticipación estudiantil que a su vez permite evaluar el grado de conocimiento adquirido por los discentes. Este es el modelo básicamente que van a tomar los contrarreformistas, empezando por los jesuitas. Son los jesuitas los que instituyen el modelo del examen, hasta entonces no existían los exámenes, que es un modelo básicamente de control de calidad. Ya no controlas tanto el proceso de cómo sea la clase, cuanto cuál es el resultado final, hasta qué punto ha habido una retención de los conocimientos adquiridos. Aquí podremos aplicar un famoso análisis, el análisis Mintzberg. Mintzberg, que es un sociólogo de las administraciones, dijo que había 5 formas, más o menos, de supervisar un proceso, por ejemplo, desde la producción de un coche hasta la producción de un doctorado. El control del personal, típico capataz o, qué sé yo, decano, ¿no? Figura, digamos, de autoridad que principalmente lo que hace es controlar que aquellos que tienen que llevar a cabo el proceso lo están haciendo de manera, un inspector de trabajo, ¿bien? Segundo, la normalización de los procesos. Este es el modelo clásico del Fordismo y el Taylorismo. Este trabajador tan solo va a ajustar esta tuerca y este profesor tan solo va a dar clase de filosofía, aquel va a dar clase de historia, aquel va a dar clase cual, ¿no? Y entonces convertir así la educación en un gran engranaje donde los profesores van, por así decir, unos engrasados con los otros, de tal forma que entra una vaca y sale un chorizo. ¿Bien? Tercero, la normalización de los resultados, que este es el control de calidad. Esto fue, por ejemplo, la gran innovación en producción de coches por parte de los japoneses, lo que se conoce como el toyotismo, que no se trata tanto de diseccionar el proceso de producción del coche, cuanto valorar si al final del proceso productivo está el coche bien hecho o no. El control de calidad en la educación es el examen. Da igual cómo yo os he dado clase, si vosotros al final conseguís en un examen, pongamos genérico, en una PAU o en un examen global, llegar a ese tope, está bien hecho el coche, ¿bien? O está bien instruido ese alumno. Cuarto, la normalización de las cualificaciones, esto es, la formación del profesional que trabaja. Esto es que al profesor se le requiera pues, un título universitario, un máster en acreditación académica o pedagógica, etcétera, etcétera. Y por último, el quinto modelo es la adhocracia, ad hoc. Esto es, la constitución, por ejemplo, de grupos de trabajo o de grupos de crisis para solucionar un problema concreto. Bien, ¿cuál fue el modelo que instituyeron las dos grandes organizaciones religiosas del Renacimiento, contrarreformistas, que están a la base de la educación secundaria contemporánea? Bien, los jesuitas enfatizaron, por un lado, el control de calidad con el examen, que lo inventan ellos, y el control de personal, mediante lo que se conoce como la pedagogía envolvente. Esto es, uno entraba en la orden jesuítica
y la tenía por todos lados, por así decirlo, le rodeaba, y como llegaba a rodear, por ejemplo, los sindicatos del siglo XIX. Como he sabido, por ejemplo, los sindicatos del siglo XIX llegaban a tener pompas fúnebres y hospitales, de tal forma que tú podías nacer en un hospital de sindicato, educarte en una escuela del sindicato, ir a la fábrica del sindicato, jubilarte y ir a jugar al ping-pong en el centro social del sindicato, morir y ser enterrado en el sindicato, en el cementerio del sindicato. Y así podías pasar toda tu vida sin ver nada más fuera del entorno de la clase trabajadora. Pues bien, algo similar proponían los jesuitas con la pedagogía envolvente y el énfasis del examen. Los salesianos, los hermanos de las escuelas cristianas, que era la otra gran institución, principalmente enfatizaron la regulación del trabajo en el aula, esto es, lo que se conoce como el control del proceso, y fueron los que instituyeron pues, todos los grandes lemas de la autoridad, la potestad, el silencio, el orden, en fin, todo lo que luego ha sido heredado por la educación secundaria contemporánea. En última instancia, se trata del modelo del panóptico, esto es, de un modelo en el que el alumno no tiene por qué estar siendo observado constantemente por el profesor, pero tiene que sentir como que sí le está observando. Este es un modelo, en realidad, el modelo panóptico es un modelo desarrollado por un filósofo utilitarista de finales del siglo XVIII llamado Jeremy Bentham. Era un modelo de cárcel, que es un modelo que se ha utilizado para construir bastantes cárceles, por ejemplo, aquí en España, como la de Carabanchel, en la que cada una de las celdas tenía unas paredes colindantes con una torre de control, de tal forma que el preso, aunque no estuviera siendo contemplado por el vigilante, siempre le cabía, por así decir, la incertidumbre o la sospecha de que podía estarlo. Y del mismo modo, este es un modelo en realidad teológico, ¿bien? Tú no sabes si Dios te está contemplando mientras te la machacas, pero la función de la religión es instituirte esa figura parental que está siempre vigilándote para que no se necesite un policía, sino que tú seas el quien te, por así decir, vigiles y controles a ti mismo. Esta es la famosa frase de Chesterton. Quita un cura, tendrás que poner a 10 policías. Bien, pues la función que ejercían los curas como también profesores durante buena parte de la época moderna, insisto, moderna, no medieval, era la de crear la ficción de que el profesor está siempre vigilando y controlando al alumno. Yo desde aquí no sé lo que coño estáis haciendo ninguno de vosotros, lo digo de verdad. Pero la altura a la que me estoy situado y la visión panóptica que tengo sobre vosotros genera esa ficción de constante vigilancia. El método mediante el cual se ejercía esa especie como de terror panóptico era precisamente la pregunta sorpresa. Esto es que yo os agarre a alguno de vosotros y os pregunte por lo que acabo de decir hace un minuto o dos. Ese es el gran temor del alumno, ¿no? Y es el que le mantiene constantemente alerta. Bien. Cerramos aquí esta parte, digamos, dedicada a la época moderna. Insisto que es una época en la que se instituye como tal la educación secundaria y primaria con la función de insertar una serie de conocimientos y de creencias de tipo religioso, con las dos grandes pugnas entre el modelo protestante, que es el modelo principalmente de la imprenta. No en balde el protestantismo abogó por la libertad de examen, por la consulta a las Sagradas Escrituras de manera privada, de tal forma que el modelo pedagógico por excelencia es la lectura en silencio, que un alumno esté leyendo en voz alta mientras todos los demás lo replican en su foro interno, de tal forma que así se distribuye el Espíritu Santo en cada uno de los hijos concretos. Bien, y el profesor hace como una especie de padre, siempre con la vara a la mano, dispuesto a, digamos, incentivar al alumno a estar concentrado. Por su parte, los jesuitas enfatizaron la idea de constitución de una sociedad paralela, literalmente, razón por la cual fueron expulsados por todos y cada uno de los estados modernos en el momento de su configuración nacional. España los expulsa en el siglo XVIII, Francia 3/4 lo mismo, porque llegaron a tener, en España se calcula que los jesuitas llegaron a tener en torno a 150 escuelas, más de 200 escuelas. La primera de las cuales se abrió en Gandía. Sí, es poco paradójico, pero es así. Entonces, este es el modelo pedagógico educativo con el que nos encontramos hasta prácticamente el siglo XVIII, momento en el que aparecen los padres de la pedagogía moderna, que son Rousseau y Pestalozzi, posteriormente con Froebel, que es el que acuña el concepto de jardines de infancia, los kindergarten. La alternativa que proponen los pedagogos modernos a este modelo coercitivo y disciplinario prácticamente policial consiste en la laissez-faire. Esto es mejor una enseñanza restrictiva que deje al alumno o al discente ir siendo consciente de sus intereses y sus capacidades, que una enseñanza represiva que genere al fin y al cabo rechazo hacia lo que se quiere contar, ¿bien? O transmitir.
Es interesante, es importante comentar que en todos estos, por lo que nos queda sobre todo de retratos y grabados y pinturas y tal, cosa que sería muy interesante poner aquí, pero que nos llevaría mucho tiempo hacerlo, el modelo del aula en la época moderna no tenía nada que ver con la imagen que tenemos a día de hoy. Esto es a día de hoy, la imagen que tenemos básicamente vosotros enfrentados contra mí con una serie de mobiliario fijo. Mientras que en la época moderna, con todas estas órdenes religiosas, el modelo, evidentemente, el profesor tenía que estar en un lugar elevado para poder precisamente ejercer esa función de control, pero los alumnos llegaban a rondar en torno a los 200 por aula, llegaban incluso a replicarse entre ellos el conocimiento adquirido. Esto no había una división, por ejemplo, por edades, sino que llegaba a haber varios alumnos que ya habían recibido esa lección o clase en varias ocasiones, de tal forma que el profesor apenas hablaba. Esta idea de que el profesor hace la lectio, de que el profesor habla y los alumnos escuchan, es precisamente un invento de la escuela moderna con el gusto por las lenguas vernáculas y la instrucción y el adoctrinamiento en la ideología nacional. Bien, así, insisto, hasta el siglo XVIII-XIX, con la aparición de los estados modernos, los estados-nación, la mayor parte de la educación está en manos de las órdenes religiosas en las cuales pues había lo que se conoce como el modelo mutualista de transmisión del conocimiento. Eran los iguales, los alumnos entre sí, los que en ocasiones iban replicando y enseñando y ayudando entre ellos. Y no es hasta el siglo XIX que se instituyen los modelos pedagógicos más clásicos, que básicamente consisten en una extrapolación del modelo académico clásico, académico me refiero universitario, a la enseñanza secundaria y primaria. Lo que estamos haciendo aquí es algo tradicional dentro de la universidad. Es importante señalarlo. La lectio es algo que existe desde el siglo XII, del mismo modo que existe la disputatio y existe la quaestio, que son básicamente que a día de hoy son el seminario, la clase magistral y la tutoría. Es que no hay nada más. Es, uno habla, todos escuchan, dos, establecen un diálogo, que es la tutoría, o varios hablan, que es la disputatio o el seminario. Pero no hay más, o sea, no hay más posibilidades lógicas. Bien. Pues como digo, es precisamente en el siglo, vamos abreviando y yendo un poquito más rápido, es en el siglo XIX o XVIII-XIX, con la aparición del capitalismo, la externalización del trabajo respecto de la familia nuclear, que crecen exponencialmente las escuelas, principalmente también con la vocación que tienen los estados de controlar a su población e indoctrinarle pues una serie de ideologías modernas. Es el proceso de la transición desde la comunidad primitiva a la sociedad moderna, en el que hay una delimitación de los espacios de trabajo, de familia, de política, de culto, de educación. Es en el que surge el concepto de clase. Hasta entonces el concepto de clase era un concepto principalmente sociológico. Por ejemplo, Cicerón utiliza el término clase para referirse a los 5 grupos más adinerados de la sociedad romana. Por debajo de esos 5 grupos se encuentran lo que él denomina el infraclasem y los proletari. Son aquellos que tan solo se sostienen por la fuerza de sus hijos, de la prole. Bien, así, cuando Cicerón habla de las clases, de las classi, se está refiriendo principalmente a las clases en el sentido sociológico del término, esto es aquellos que tienen un cierto estatus económico, pero también en un sentido cultural, esto es a la gente que no solamente es de una clase, sino que tiene clase, esto es que tiene una formación educativa, etc. Así, tener clase en la época romana y por extensión prácticamente hasta la época moderna consiste principalmente en tener un valor diferencial respecto del lumpen o del proletariado. Con la llegada precisamente de los métodos administrativos modernos, tener clase ya no es algo diferencial, ya no es algo que se define por lo que uno obtiene, por ejemplo, en términos de renta, sino por lo que uno es en términos de género y de edad. Hasta entonces, aunque no estaba explícitamente, por ejemplo, explícitamente definida en qué consistía la escuela o la educación de las mujeres de la educación de los hombres. Es precisamente en el siglo XIX o siglo XVIII-XIX donde se instituye esa diferencia radical entre una educación liberal para los hombres y una educación doméstica, reproductiva para las mujeres. Es ese momento en el que se clasifica y se administra precisamente a la población por edades, por rangos, etcétera, de lo que son. Esto es, si tú tienes 12 años, te damos 12, te ponemos en sexto de primaria o donde te toque.
con independencia de cuál sea tu capacidad, cuáles sean las tareas adquiridas, cuál sea el grado de conocimiento que tengas. No sé si me explico. No te meten en una clase por lo que tengas, por lo que sepas, por lo que adquieras, etcétera. No, sino por lo que eres, por tu género, por la edad que tienes, etcétera. Y así poco a poco se va homogeneizando a la población discente, en términos raciales, pero con la segregación, por ejemplo, educativa que ha habido desde siempre en Estados Unidos después de la emancipación de los negros, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y ese es el modelo en realidad moderno, que es el modelo básicamente de la homogenización por la vía de la individualización. Esto es importante tenerlo en cuenta. Personalizar la educación no involucra individualizarla. Es el modelo precisamente homogéneo en el que yo doy el mismo contenido para personas con diversos conocimientos, trayectorias, biografías, etcétera. Es este modelo, el de homogenización total de lo que yo os doy a vosotros, lo que me permite a mí a vosotros individualizaros a través de la nota, a través del examen, a través de los trabajos, a través de la capacidad de atención, etcétera, etcétera. Es el sometimiento a una misma ley la que hace que unos, por así decir, floten más y otros menos, como sucede precisamente en Merlí, ¿no? Donde el listo y el guapo destaca y literalmente levita por encima de sus compañeros. Bien, evidentemente este modelo estatal, coercitivo, aunque no más que el previo, fue recibido con gran resistencia por ciertos movimientos. Para empezar, la aristocracia. La aristocracia desde siempre ha sido muy reacia a la educación popular o a la escuela pública, y así pues hay famosos homeschoolers, esto es personas que se formaron en su casa, pues como Hamilton, digo, entre los presidentes de Estados Unidos, Hamilton, Washington, Jefferson, Jackson, los Adams, Roosevelt, inventores también, Bell, Edison, Mozart, Alcott, Carroll, Virginia Woolf, Tolkien, por ejemplo, un montón de ellos. Científicos, por ejemplo, Schrödinger, Mach, el famoso padre del empiriocriticismo. De hecho, hay una famosa frase que lo resume todo en lo que tiene que ver con la actitud pija respecto a la educación pública, a saber, la famosa frase de Margaret Mead, la antropóloga de comienzos del siglo XX, que dijo: mi abuela quería que tuviera una buena educación, por eso no me llevó a la escuela. Claro, aquí hace trampa la señora Mead, porque hay que recordar que su padre era profesor en la escuela Wharton, que era una escuela de empresarios de Pensilvania bastante importante. Su madre era socióloga y participaba en varias instituciones de tipo pedagógico. Su abuelo fue superintendente escolar en Ohio, y su abuela, aquella que no la llevó a la escuela, había sido psicóloga infantil, además de profesora en primaria y secundaria. Así, por así decir, los ricos siempre se han podido permitir el privilegio de no ir a la escuela porque la escuela ha ido a ellos, como la montaña Mahoma, ¿no? Por otro lado, es falso. Margaret Mead, que dijo esa famosa frase, ¿no?, de mi abuela quería que recibiera una buena educación, por eso no me llevó a la escuela. Vaya si fue a la escuela, pero no a la escuela de todos, sino que fue a la Buckingham Friends School, que era una escuela privada para mujeres, y posteriormente a las universidades de Poe y el Bernard College, que eran también universidades para mujeres. Bien, frente a esta resistencia aristocrática, que vemos, por ejemplo, a día de hoy en los Bill Gates o en los grandes famosos que no quieren llevar a sus hijos a la escuela, porque son capaces de, por así decir, pagar tutores que se la administren de manera personalizada y no individualizada, es importante esa distinción, tenemos a los grandes movimientos sociales que también se resistieron a este asunto, empezando por el anarquismo. Así, pues Bakunin, Kropotkin, Proudhon, pero sobre todo Tolstoy, Stirner y en España Francisco Ferrer, fueron unos grandes enemigos de la educación estatalizada, precisamente por el modelo coercitivo y homogenizador que tenía. A pesar de estar en contra de esta estatalización de la educación, por ejemplo, Godwin, un famoso anarquista británico, no estaba en contra de la educación pública, entendiendo como una educación, incluso la educación común, que era la educación, volvemos otra vez, en el entorno de la tribu. En este caso, pues asociaciones de tipo anarquista, etc. El lugar en el que mejor se expresa esta dicotomía entre la educación pública y la educación estatal, o entre la educación coercitiva impuesta del Estado con un adoctrinamiento nacional, etc., y la cultura adquirida de manera libre, se encuentra la obra de Tolstoy. Tolstoy contrapuso, tenía una famosa, en su última casa, en Jasna Polania, él era profesor de alumnos de primaria, y se decía que no tenía ni libro de texto ni nada, sino que simplemente se ponía a contar cuentos con su gran capacidad oratoria y retórica y narrativa, y los alumnos pues se quedaban embebidos. Bien, Tolstoy, en un texto famoso que tiene sobre la educación, contrapone lo que él llama la educación, que es un modelo coercitivo de transmisión del conocimiento y de construcción de una persona exactamente igual a la que es el profesor, y la cultura. Lo dice muy bien él. Dice lo siguiente:
La educación es una acción obligatoria, forzada, de una persona sobre otra con el propósito de formar un hombre como nos parezca que es bueno. Pero la cultura es la relación libre de la gente, basada en la necesidad de un hombre de adquirir conocimiento y de otro de impartir lo que ya ha adquirido. Educación es la tendencia de un hombre a hacer a otro igual a sí mismo, mientras que la cultura es libre y por lo tanto legítima y justa. La educación, por el contrario, es obligatoria y por lo tanto ilegítima e injusta. Esta fue más o menos la actitud que tuvo, por ejemplo, la Primera Internacional, hasta que Marx dio ese famoso golpe de mano en el que, por así decir, se folló a los anarquistas. ¿Bien? El momento en el que se sustituyó el lema de no a la educación pública o estatal al lema que sigue siendo a día de hoy el normativo de la educación pública de calidad y para todos. Bien, estas resistencias anarquistas a la educación estatal por sus componentes coercitivos y homogeneizadores se transponen al siglo XX en el llamado movimiento desescolarizador. Supongo que muchos de vosotros conoceréis a autores como Ivan Illich y Everett Reimer. Bien, dice lo siguiente en el libro La sociedad desescolarizada, Ivan Illich, donde se resume muy bien por qué ellos se resisten a una sociedad escolarizada. Dice lo siguiente: una sociedad escolarizada no es simplemente una sociedad llena de escuelas o en la que mucha gente durante muchos años tiene que ir, quiera o no, a la escuela. Más allá de eso, es una sociedad en la que la mayoría de los instrumentos y recursos de aprendizaje están encerrados en las escuelas. Es una sociedad en la que se ha hecho muy difícil aprender o hacer muchas cosas fuera de la escuela y casi imposible obtener reconocimiento oficial por lo aprendido o hecho. Es decir, vosotros podéis saber mucho más que cualquier otro licenciado en Historia del Arte, pero si no tenéis el título o expedido por esta institución, no os habilita ni se os reconoce ese conocimiento. ¿Bien? Que es lo mismo que sucede precisamente, el gran drama de la enseñanza primaria y secundaria en España es esa. Los que no llegan a terminar la ESO no están en peores condiciones que sus homólogos alemanes o franceses. Incluso saben más de ciertas ramas, como por ejemplo puede ser la lengua, etcétera, sino que no tienen el título que les garantiza que vayan a encontrar un puesto de trabajo acorde a su formación. Así se produce el doble drama de la sobrecualificación de los universitarios y la infracualificación de los que no tienen primaria, los que no tienen el título, porque conocimiento pueden llegar a tenerlo perfectamente, y más precisamente con los medios digitales de conocimiento, que es lo que vamos a comentar justo a continuación. Bien, frente a este modelo, que es un modelo, decía Illich, manipulador, es decir, la sociedad escolarizada es aquella en la que la escuela tiene el monopolio legítimo de la educación, igual que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Tú puedes llegar a aprender mucho por tu cuenta, igual que tú puedes llegar a hacer la violencia por tu cuenta, pero no se te va a ser reconocido en calidad igual. ¿Bien? Esto es la famosa distinción, por ejemplo, que existe entre el libertador y el terrorista. ¿Cuál es la distinción entre los dos? Básicamente, que el Estado te reconozca como tal. Eso se ha visto muy bien, por ejemplo, en el escenario de conflicto de Siria, donde los que hoy eran terroristas, ayer eran libertadores y así mañana con los kurdos va a pasar 3/4 de lo mismo. ¿Bien? Pues lo mismo sucede en la educación. Es decir, el día que el Estado reconozca a determinada institución como expediadora de ciertos títulos, ese conocimiento adquirido pasa a ser legítimo. Hasta entonces no es tal cosa. Así, la escuela, lejos de formar a individuos críticos autónomos, lo que hace es volver a los individuos independientes. Es decir, la experiencia seguramente más frustrante de un profesor universitario es que los alumnos busquen deliberadamente el modelo borreguil, porque se les ha instituido como yonkis y adictos a esta relación unidireccional, que aquello que no les es suministrado por el profesor, pues no es legítimo, o es dudoso, o es de procedencia rara, lo que sea. Evidentemente, esta autoridad del profesor se ve cuestionada por la posibilidad de acceso al conocimiento universal, o a la información, mejor dicho, a través de los medios digitales. Y ese es el gran conflicto de nuestro presente. A saber, que el profesor siempre se ha beneficiado de un modelo de escasez, en el que había poca información y toda ella, por así decir, se transmitía a través del profesor. Era el profesor el que tenía acceso a los libros, o a los congresos, o a las referencias donde estaba a los lugares en los que estaba la información. Mientras que a día de hoy sucede más bien a la inversa. El principal déficit no es un déficit de información. De hecho, hay sobreabundancia y hay incluso una infoxicación, lo llaman, ¿no? Intoxicación informativa por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales con la agenda de 24/7, noticias, etc. El principal déficit a día de hoy es el de atención. Esto es, y el principal mercado de las escuelas liberales no es cómo informar, sino cómo retener la atención de la audiencia. Así de sencillo. Cómo retener la atención de la audiencia vuestra, pero también externa. ¿Bien?
Así, dice Illich y también Reiner, hay que pasar del modelo manipulador de la escuela que vuelve a los alumnos dependientes del profesor a un modelo convivial. Esto es un modelo en el que no se crea hábito, ni adicción, ni se fomentan las jerarquías, etcétera, sino que puede funcionar como un servicio público, tal y como funciona, por ejemplo, un parque o un servicio de correos o la red telefónica. Bien. Illich llegó a decir que había que reformar, por ejemplo, la Constitución norteamericana para que incorporara algo así como una enmienda educativa en la que se dijera lo siguiente: el Estado no hará ninguna ley acerca del establecimiento de la educación. Reimer llegó a decir que tenía que haber, igual que había leyes antidiscriminatorias en términos raciales y de género, tenía que haber leyes antidiscriminatorias en términos de título. Esto es que no se le podía discriminar a alguien, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, simplemente por no tener un título, cuando he sabido que es el principal filtro o criba que realizan todas las instituciones que se dedican a la contratación y al suministro de los puestos de trabajo. Estas resistencias a la educación secundaria y primaria, pero también superior, se concretan hace justo 50 años en el movimiento de Mayo 68, que es un movimiento muy antiacadémico, muy desescolarizador y muy antijerárquico, y antiautoritario, anticoercitivo, etc., ¿no? Es en ese contexto en el que se crea la idea de la pedagogía adulta. Hasta entonces, como hemos visto, el principal problema de los pedagogos es cómo transmitir conocimiento e información a los más jóvenes, a aquellos que están en proceso de formación, etc. Pero es a partir de entonces donde se plantea la necesidad de transformar la conciencia de aquellos que son adultos y han sido educados en un modelo retrógrado, misógino, racista, etcétera, etcétera. Y es en ese contexto en el que se crea toda la terminología que sigue a día de hoy en uso, de la pedagogía feminista, la pedagogía del gobierno, la pedagogía de esto y de lo otro. ¿Bien? Los principales autores al respecto, pues principalmente Freire, ¿no? Influido por Dewey, John Dewey, un famoso intelectual estadounidense, prácticamente yo diría que el filósofo más importante de Estados Unidos, y el creador del concepto de progre. Es decir, cuando pensamos a día de hoy en el típico progre, en realidad es la forma de pensamiento que tenía John Dewey. De hecho, hasta entonces es él el que empieza a hablar de la escuela progresiva, de la escuela regresiva, etc. La idea básica de John Dewey es que la educación tiene que estar articulada para la creación de individuos que tengan capacidad de pensamiento crítico. Es, de hecho, él el que acuña ese término, o por lo menos lo pone en popularidad, lo difunde. La idea de pensamiento crítico, ¿no? De cuestionar, de criticar, de establecer criterios de clasificación, etc. La clave de la educación, insisto, consiste en que cada generación vaya articulando su propio punto de vista y que la vaya expresando pues, a través también de instituciones como son la representación estudiantil, etcétera, etcétera. Bien, esa es la idea de la escuela progresista, en el que no se trata tanto de transmitir un conocimiento de una generación a otra, cuanto que cada individuo, con la edad que tiene y las preocupaciones e intereses que tiene, vaya desarrollando su propio carácter, personalidad, etc. ¿Bien? La contribución más original de Dewey básicamente consiste en la idea del aprendizaje por experiencias, esto es, que uno no aprende por vía impositiva, pero tampoco por la vía del puro interés o espontáneo, sino a través del planteamiento de problemas que deben ser resueltos. Esto no es sino la aplicación pedagógica de la idea pragmatista de la verdad. Según John Dewey y muchos otros pragmatistas, la verdad consiste en la utilidad. Algo es verdadero o lo suficientemente verdadero o verosímil en la medida en que es lo suficientemente útil. ¿Es verdad o no el modelo estándar de partículas? Pues por lo menos es lo suficientemente útil para predecir el bosón de Higgs. Nos entendemos, ¿no? No es seguramente la verdad definitiva acerca del cosmos, porque como he sabido hay, por ejemplo, una inconmensurabilidad entre la teoría de la relatividad y la teoría de partículas. Pero es una verdad lo suficientemente próxima y eso se demuestra a través de la práctica. Es el concepto pragmatista de verdad, conforme al cual el conocimiento no se adquiere a través, desde un punto de vista puramente intelectual, sino a través del planteamiento de problemas y de su resolución. Uno no se plantea una pregunta teórica hasta que no se le ha planteado previamente un problema que genera esa pregunta. ¿Bien? Es en este contexto en el que se empieza a dar más importancia, filosóficamente también, a la idea de la educación que cuestiona lo establecido, pero también para ofrecer soluciones, la idea de que hay que educar en problemas y no tanto en contenidos, en pedagogías y en métodos y no tanto en, qué sé yo, grandes clásicos del saber, etcétera, etcétera. ¿Bien? Claro, el gran problema que se plantea, digamos, la gran objeción que se ha solido plantear frente a Dewey es que él planteaba esta idea de la teoría de la verdad pragmatista en términos individuales. Esto es, quería convertir a cada uno de los alumnos en una especie como de mini científico, ¿no? Tú le lanzas a un chaval un pequeño problema
y él, como si fuera una especie de científico, pues va a estar haciendo hipótesis, va adelantando predicciones, luego va recolectando información o datos para ver si esas predicciones se han cumplido o no. Pero el problema de esa especie de imagen, ¿no?, del alumno que investiga por su propia cuenta, que no necesita que el profesor le dé la información, sino que es capaz de adquirirla por su propia cuenta, esa visión es una visión muy ingenua de lo que es el alumno, que confunde dos etapas del desarrollo ontogenético del individuo completamente distintas, a saber, la infancia y la adolescencia. Por decirlo rápidamente, en la infancia los niños no son inteligentes, pero sí que son curiosos, mientras que en la adolescencia son inteligentes, pero no son curiosos. O están desincentivados, o están desmotivados, etc. La mayor parte de los pedagogos clásicos, como por ejemplo Rousseau, etc., decían que los adolescentes están desmotivados porque por culpa de la escuela, porque la escuela los desmotivaba, porque les ponía coercitivamente un modelo adulto que no era acorde a sus intereses, pero quizás estaba descuidando la idea de que el desinterés viene por la vía también de una transformación biológica, con la aparición de nuevos horizontes e intereses, pues de tipo sexual o de tipo cultural, que no estaban en la infancia. La creación de las tribus urbanas, la experimentación con las drogas, sexo, etc. ¿Bien? Todo este tipo de nuevos intereses que, por así decir, eliminan o eclipsan la curiosidad natural que tenía el infante pues hacia el dibujo, por ejemplo, que desaparece casi de manera radical en la mayor parte de los adolescentes, el dibujo o la escritura, etcétera, que dejan de interesar para pasar a ser meras obligaciones administrativas o académicas. ¿Bien? Pues bien, este es el modelo pedagógico de Dewey, al cual Freire, que es Paulo Freire, un pedagogo brasileño, le imprime un componente político y antirracista esencial. Freire bebe principalmente de tres autores: de Dewey, por la vía pedagógica, de Marx, por la vía social, económica, etc., y de Frantz Fanon, el padre de todos los antirracismos habidos y por haber, un famoso intelectual argelino, a cuyo libro Los condenados de la tierra escribió un prólogo Sartre, en el que decía de manera célebre que cuando un negro dispara a un blanco en la cabeza, dos hombres se liberan, el que ha disparado y el que ha sido disparado, porque al mismo tiempo muere un opresor y se libera un oprimido. Bien, eso lo escribió un blanco, que era Sartre. Pues bien, lo que hizo Freire precisamente fue sintetizar esto era en el contexto evidentemente de la guerra de independencia argelina, donde la extrema derecha francesa llegó a articular una sección secreta del ejército que llegó a matar del orden de 10.000 personas en 2 años, o sea que tampoco está mal. Total, que era necesario en ocasiones a veces ejecutar a un blanco en ese contexto. Bien, la cuestión es la siguiente. En el año 68, para más señas, Paulo Freire, con estas mimbres, Marx, que conoceréis supongo, aunque sea de manera somera, Fanon, que no os voy a explicar, pero que más o menos os podéis hacer una idea de él, y Dewey, publica un libro titulado La pedagogía del oprimido. El primer capítulo del libro está dedicado a la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Yo no sé si me va a dar tiempo a contar con detalle en qué consiste esta dialéctica del amo y el esclavo, muy brevemente. En el capítulo 4 de la fenomenología del espíritu, Hegel plantea la siguiente situación. ¿Cómo se forman las desigualdades sociales? Y muy rápidamente voy a responder así. Por la vía del miedo a la muerte. El amo es aquel que no tiene miedo a la muerte y por lo tanto está dispuesto a arriesgar su vida. Mientras que el esclavo es siempre un esclavo voluntario. Esto es aquel que prefiere vivir de rodillas a morir de pie. Ya digo que estoy abreviando muchísimo y mezclando casi y haciéndolo casi convirtiéndolo en lemas, pero es que entrar en esto sería un doctorado. Bien, este capítulo, que tenía una función más o menos interna en el libro de Hegel, ha sido luego reinterpretado por los principales intelectuales de cabecera de los principales movimientos sociales a día de hoy. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, en el libro clásico El segundo sexo, que da nacimiento al feminismo intelectual del siglo XX, comienza analizando la dialéctica del amo y el esclavo, que según ella es la dialéctica también interna a los géneros, a la dialéctica de géneros. ¿Bien? Una vez instituida esa división entre el amo y el esclavo, dice Hegel, el amo tan solo piensa en el esclavo y el esclavo tan solo piensa en el trabajo. El amo disfruta mientras que el esclavo trabaja. De esta forma, poco a poco se va planteando, por así decir, la posibilidad de la revolución y de la transformación de esa condición de desigualdad. Porque el amo,
que tan solo disfruta de los bienes trabajados por el esclavo, poco a poco se va aburguesando o se va dulcificando y esa valentía inicial se va apacando, mientras que el trabajador, conforme va siendo disciplinado a través del trabajo, va perdiéndole miedo a la muerte, precisamente por experimentar la explotación o la opresión o la alienación, dependiendo de la versión que tengamos. Bien, es un pasaje muy críptico, pero básicamente en un momento dado dice Marx en Hegel que en esa relación entre el amo y el esclavo, la verdad de la relación depende del esclavo. Esto se interpreta de muchas maneras, pero básicamente una interpretación de derechas es una interpretación de izquierdas. La interpretación de derechas, que es la interpretación psicoanalista, por ejemplo, lo que viene a enfatizar es la importancia de la jerarquía para el desarrollo personal. Esto es, si no hay jerarquía, los que están en peor situación no van a poder sobreponerse a la situación en la que se encuentran. Si tú dejas a alguien oprimido, precisamente sin la opresión, caerá mucho más bajo de donde se encuentra, porque es a través de la opresión cómo es capaz de obtener una cierta disciplina, una cierta resistencia, precisamente frente a lo que lo oprime. ¿Bien? Más o menos nos estamos haciendo la idea, ¿no? Esa es la lectura de derechas. Esto es, la jerarquía es necesaria. Se acepta la necesidad de la jerarquía porque es la vía por la vía de la cual los alumnos aprenden, la clase trabajadora se va, que es la lectura de Marx, ¿no? El capitalismo crea sus propios verdugos. Mediante la interconexión nacional va creando las posibilidades de un movimiento internacionalista, mediante las levas y la creación de un ejército nacional, dota de armas al pueblo que va a utilizarlos finalmente contra ellos. Esta es la idea básica. La opresión genera sus propias condiciones de liberación. Bien, la lectura de izquierdas es esta que hemos dicho, la otra, que es la marxista o la feminista o la antirracista. Esto es, la verdad de la relación está en el esclavo, que es el que finalmente termina liberando la situación y creando una condición de igualdad. Nunca se especifica en... Bueno, no vamos a entrar más en Hegel, pero básicamente eso no es lo que sucede en Hegel. Lo siguiente que sucede después del capítulo ese es la relación entre los estoicos y los escépticos. Pero vamos, eso si queréis lo explico en otra ocasión. Lo importante aquí es que en el año 68 se produce una transformación radical del lenguaje de izquierdas, se deja de hablar del concepto de explotación, que es el lenguaje clásico marxista. Marx no había leído con mucho detalle la fenomenología del espíritu. Los libros que más le habían influido era, en la época adolescente o juvenil, la filosofía del derecho, y en la época del Capital, la ciencia lógica. Mientras que la fenomenología del espíritu, donde está este pasaje críptico que ha sido interpretado por todos los izquierdistas posteriores, era un libro al que no le interesaba o que no tenía tanto prestigio en la época. El concepto de explotación marxista era un concepto universal. Quiero decir, que definía el concepto de clase por la vía de la relación con los medios de producción. Quiero decir, para Marx, cualquier asalariado, por muy alta que sea su renta, es un explotado. Cristiano Ronaldo, en la medida en que no tiene medios de producción, salvo que haya comprado o fundado una empresa de camisetas o lo que sea, es un explotado. Esta es la idea clave, ¿eh? Con lo cual, la transformación de la sociedad capitalista no pasa por la vía de la mejora de las condiciones del trabajador, sino por la expropiación de los expropiadores. Bien. Frente a esa lectura, que es la lectura clásica del siglo XIX y que está también en la Revolución Bolchevique, lo que se instituye más o menos hacia los años 50 es el concepto de alienación, que es el concepto que se utiliza, por ejemplo, los orígenes del feminismo. Las mujeres están alienadas, porque son ellas las primeras machistas, las primeras que se aplican la dialéctica del amo y el esclavo. Entre ellas, porque como he sabido, bueno, no vamos a entrar en esto. Pero de ese concepto de alienación, ¿ven? En el que básicamente uno no es consciente de las determinaciones estructurales que le instituyen como persona en una situación desigual, se va al concepto del oprimido. El oprimido es aquel que está de manera deliberada en una determinada circunstancia por culpa de alguien. En este caso, el profesor o el colono o quien sea. Bien, con lo cual, el objetivo de la educación, según Paulo Freire, en esa pedagogía del oprimido, consiste en ir más allá de esa opresión real, no de unas estructuras o de unos procesos, como en el caso del capitalismo o el patriarcado, sino de un tío concreto. El profesor es el que te está puteando y el que te está oprimiendo. No es que estés alienado porque hay unos medios de comunicación, no es que estés explotado porque hay una distribución desequitativa de los medios de producción, no. Hay alguien que te está haciendo la vida una putada, precisamente por los métodos con los que te está instituyendo o instruyendo en lo que él considera que es el conocimiento, la verdad, etc. Bien. En concreto, la presión en educación o en pedagogía se conoce con el nombre del modelo bancario. Lo llama así Paulo Freire, modelo bancario, porque la idea básica es que el estudiante es una maceta o un banco en el que el profesor va invirtiendo regularmente un capital
que se rentabiliza y va obteniendo sus réditos a través de exámenes, títulos, etc. ¿Bien? Es un modelo de transmisión en el que el estudiante no sabe nada, o al estudiante se le presupone que no sabe nada, y el profesor lo sabe todo. Frente a esa narrativa, ¿no?, del profesor omnisapiente, el sujeto supuesto saber, y el alumno omniignorante, Freire enfatiza que todos tenemos conocimientos, aptitudes y capacidades. Y enfatiza la importancia de la co-creación del conocimiento. Esto es convertir en efectivo, esa palabra retórica que utilizan todos los profesores, que es ¿cuánto aprendo con mis alumnos? Pues bien, se trata, por lo tanto, de ir de un modelo pedagógico en el que se transmite un conocimiento, una información o lo que sea, a un modelo en el que la información se crea desde la propia comunidad. ¿Bien? Esto es a lo que Freire llamaba la educación en el planteamiento de problemas, no en su resolución. Y aquí se ve la diferencia radical que existe entre la izquierda progre, Dewey, que lo que busca es resolver los problemas, tener a todos contentos, pasar los momentos de crisis, etc., y la izquierda, por así decir, casi posmoderna hasta cierto punto, o antirracista, feminista, etc., contemporánea. ¿Bien? Para Dewey, la educación experimental tenía que ver con una cuestión epistemológica. Esto es, uno se plantea preguntas si no existen problemas. Mientras que para Freire, no es que preexista el problema a la pregunta, es que si no existe el problema, hay que crearlo. ¿Bien? Lo problemático es que no se plantean los problemas. La gran cuestión es por qué no se plantean otras cuestiones. La pregunta que tiene que formularse es por qué la gente no se pregunta acerca de sus condiciones, etc. ¿Bien? Así se le da un componente desde la epistemología a la política. El término concienciación, no sé si lo sabéis, proviene del brasileño conscienciação, que fue acuñado precisamente por Freire era un neologismo, en este libro. La idea básica era instruir y hacer que la gente que estaba en condiciones de desigualdad se diera cuenta de la situación estructural en la que se encontraba, al mismo tiempo valorando sus capacidades, lo que a día de hoy se conoce como el empoderamiento. Esto es, los que están en condiciones de desigualdad no lo están porque sean menos, sino porque sus facultades no han sido reconocidas. Y volvemos a Ivan Illich. Una sociedad escolarizada no es aquella en la que la gente que está fuera de la escuela son idiotas. Es que la inteligencia o la sapiencia de la gente que está fuera de la escuela no se reconoce. Igual que no se reconoce las obras de arte hechas por mujeres, o no se reconoce las novelas escritas por negros, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ese es el modelo, por así decir, del empoderamiento del oprimido que plantea Freire y que lleva al concepto pedagógico moderno. Bien. Esto se transmite al feminismo interseccional a través de una feminista muy interesante que se llama Bell Hooks, que llega a decir que el objetivo de la educación no es tanto la problematización, el cuestionamiento, etcétera, cuanto la actualización o la autoactualización, esto es, el reconocimiento de uno mismo y de los demás como seres humanos capaces de interactuar en un contexto no discriminatorio ni amenazante. Para Freire era crucial lo que él llamaba las situaciones límite. Situación límite es un concepto, Grenzensituation, que es el término en alemán que acuña Jaspers, era un término que proviene del psicoanálisis. La situación límite es una situación estresante o en la que uno te sacan de la zona de confort y, por tanto, tu identidad está en peligro. Pues lo que decía Freire es que los oprimidos están en una constante situación límite y que es esa situación límite la que les permite estar en mejores condiciones de pensar cómo está estructurada la sociedad. Esto es, la gente... Uno no sabe cuál es la fuerza de la corriente hasta que no se pone en contra. Más o menos os entendéis. Lo entendéis con esta metáfora fluvial, ¿bien? Pues frente a este modelo, que era un modelo principalmente antagonista, como habéis visto, el planteamiento de Bell Hooks es el contrario, es planteamiento de comunidades como espacios seguros, etcétera, en el que se reconoce la condición de igualdad entre los que participan de ellas o de ellos. Bien. Bien, en esta situación nos encontramos cuando, esto es, en un contexto de cuestionamiento de la educación tradicional y de modelos pedagógicos que van más allá de la escuela y que incluso quieren acabar con ella o por no transformarla para dar un componente revolucionario o transformador, concienciador. Insisto, en el que si no existen problemas, pues se deconstruye la realidad, se conciencia a la gente, se cuestiona el status quo o se problematiza lo que se da por sentado. Bien, es en este contexto en el que entran al saco las tecnologías. Y surge la posibilidad de cerrar el paréntesis, lo que algunos denominan el paréntesis de Gutenberg. Antes de la invención de la imprenta,
toda la transmisión del conocimiento era principalmente por la vía oral. Con la invención de la imprenta cobra gran importancia el texto, pero con la aparición de Internet vuelve a cobrar importancia la transmisión oral, con los vídeos y los dispositivos audiovisuales. Con lo cual parece que la hegemonía del libro está llegando a su fin. Y puede que con el fin de la hegemonía del libro, que es un modelo, insisto, de información escasa, administrada de manera homogénea por el profesor, puede que también se produzca un cierre del paréntesis escolar. Puede que las escuelas ya no tengan ningún sentido. Bien, lo primero que hay que decir es que esta tecnoutopía de que la tecnología va a acabar con la escuela o la va a transformar radicalmente es una cosa reiterada del siglo XX. Así Edison, en 1923, decía que en 20 años todos los alumnos iban a aprender a través del cine. Thomas Edison, el famoso inventor. Y que el cine iba a sustituir al libro de texto. Bueno, 20 años después no sucedió tal cosa. Benjamin Darrow, el fundador de las escuelas de ondas en Ohio, autor del libro en el año 33, La radio, el ayudante del profesor, llegó a decir que la radio se iba a convertir en la principal medio de comunicación con el estudiante. No sucedió. La televisión. En el año 35, Clark, un profesor de la Universidad de Nueva York, ofreció la posibilidad de dar clases a través de televisión en lo que se denominó entonces la televisión instructiva. Este es un modelo que se aplicó en Samoa. Raro, pero es cierto. En el año 64, en Samoa, los del orden de 5.000 estudiantes que iban a clase, que las recibían en cabañas muy dispersas entre sí, asistían a sus clases a través de televisión. Es el único contexto nacional, más o menos, el de Samoa, famosas islas, ¿no?, conocidas por todos, principalmente por sus formas de relación antropológica un poco rara, ¿no?, sobre todo la importancia que tenía el tío respecto al padre, estudiados por Margaret Mead, la pija de mi abuela no me quería llevar a la escuela porque quería que recibiera alguna educación. Pues bien, en Samoa ese modelo educativo duró hasta que los profesores se titularon. En el momento en que los profesores se titularon y empezaron a ejercer su función como guardianes y custodios del aula, ese modelo estatal entró en quiebra. Las frases que se decían en esta época acerca de las virtudes de la tecnología radiofónica, televisiva o cinematográfica son las mismas que se utilizan a día de hoy. Os voy a leer un pasaje de Benjamin Darrow que, si cambias el término radio por el término Internet, podría ser perfectamente la jerga utilizada por los psicopedagogos o los tecnoutópicos a día de hoy. Dice lo siguiente: el propósito central y dominante de la educación a través de la radio es traer el mundo al aula, hacer universalmente disponibles los servicios de los mejores profesores, la inspiración de los grandes líderes y la fuerza educativa de desplegar los acontecimientos mundiales que a través de la radio pueden llegar como un brillante y desafiante libro de texto en las ondas. Insisto, si cambias el término radio por el término Internet y el término ondas por el término Wi-Fi, exactamente lo mismo que dicen los gurús de la tecnoutopía digital a día de hoy. Bien, lo que se ha demostrado, y esto está estudiado en un libro titulado Teachers and Machines, Profesores y Máquinas, de Larry Cuban, es que hay 4 momentos en esta tecnoutopía. Un primer momento de gran entusiasmo, en el que pues, se cantan los logros y el futuro esplendoroso de una cierta tecnología. Un segundo momento en el que se quiere dotar de credibilidad científica a ese entusiasmo. Entonces se hacen informes, científicos dicen que es mucho más importante, que los estudiantes aprenden más a través de YouTube que en clase, etcétera, etcétera. Un tercer momento de decepción, en el que básicamente pues, los alumnos, pero también los gurús se decepcionan ante los profesores que se resisten a aceptar esa tecnología. Y un cuarto momento en el que simplemente se olvida en beneficio de la siguiente tecnoutopía. En el siglo XX, la tecnoutopía de la radio, televisión y cine fue de la mano también del intento de cientificación de la educación. Esto fue llevado a cabo por un psicólogo conductista, Skinner, muy conocido por sus experimentos con palomas, que en el año 53, visitando a su hija, que estaba en cuarto de primaria, descubrió lo ineficiente que era la escuela, principalmente por el tiempo que perdían los estudiantes entre una clase y otra, y también por la falta de retroalimentación. Entregaban los trabajos un martes y no se te devolvían corregidos hasta el viernes. Y también, sobre todo, por lo que suponía la idea de un ritmo homogéneo, dar simultáneamente a todos todo lo mismo. Bien, frente a este modelo uniformador y, por tanto, individualizador, la idea de Skinner, pero también de otros psicólogos de la época, como Thorndike, Prese y compañía, era crear una programación intrínseca, una forma de enseñanza
en la que, por decirlo básicamente, tú no podías acceder al conocimiento B si no se demostraba fehacientemente que tenías acceso y habías asimilado el conocimiento A. Esto se llevó a cabo mediante complicados maquinarias y mobiliario, etcétera, que no vamos a entrar en ello, pero la idea básica era construir entornos experimentales muy similares a los de los videojuegos. Y ese es en realidad el modelo pedagógico presente más esperanzador por parte de los tecnoutópicos, insisto. El de los videojuegos y la simulación. No en balde, en buena parte de trabajos altamente especializados a día de hoy, no solamente se aprende a través de videojuegos, sino que se ejerce a través de ellos. El caso más señero es el de las Fuerzas Armadas. Los pilotos de drones que matan a gente anónima en Pakistán no solamente aprenden su oficio jugando a videosimulaciones de control de aviones, sino que ejercen su profesión, como terroristas de Estado que son, también con los videojuegos. Y esto es aplicado a la ingeniería, a la abogacía, en el que se plantean pues videojuegos en el que hay que resolver un cierto conflicto o dar una solución a un cliente, etc. En todos estos contextos, el videojuego se plantea como un equilibrio perfecto entre el estímulo y la intensidad. Por decirlo rápidamente, en el GTA V, los tipos a los que te cargas en la primera pantalla son infinitamente más débiles que los de la última. Y hay una curva de dificultad que va acompañada de la curva de entretenimiento, diversión, espectáculo, etcétera, que acompaña, como debería acompañar presuntamente la educación, que debería ser plantear desafíos que la gente pudiera resolver, que fueran difíciles, pero que no imposibles. Es decir, un videojuego que no fuera como Cuphead o como mierda, lo tenía apuntado aquí, pero el de Bloodborne, ¿cómo se llamaba este videojuego? Dark Souls. En fin, la idea básica era crear videojuegos que fueran como Dark Souls, esto es, que plantearan un desafío al que pudiera enfrentarse un jugador casual, al mismo tiempo que se ofrece una experiencia gratificante en el proceso de resolución del problema. Y todos hemos experimentado el hecho de, por ejemplo, aprender más geografía e historia jugando al Civilization 5 que en clase de esas asignaturas. Es más, seguro que vosotros muchos llegáis a aprender muchas más cosas a través de esos tipos de videojuegos de estrategia y demás, situados en un pasado remoto, que en esta carrera. Os lo prometo, porque a mí me ha pasado así también. En fin, en este contexto nos encontramos a día de hoy, ¿bien? En el que se promete pues los sueños de una pedagogía alternativa, en el que todos los grandes gurús dicen que la educación cara a cara, lo que estamos asistiendo a día de hoy, pues es una verdadera antigualla, es poco eficiente, genera aburrimiento, no tiene esa curva de dificultad y de interés. Pero lo que resulta muy curioso es que la alternativa que en realidad se está imponiendo por la vía de las redes sociales y muy concretamente YouTube es básicamente la lección clásica de toda la vida, la clase magistral, solo que YouTubeizada. Y así tenemos a Salman Khan en la educación secundaria con la Khan Academy, o en España David Calle, David Medina, Julio Ríos, en el caso colombiano. En fin, profesores de secundaria y crecientemente de también terciaria y primaria que administran a través de Internet lo que se venía haciendo de toda la vida desde el siglo XII en las universidades, esto es, dar la lección. ¿En qué consiste exactamente dar la lección? Porque hay una gran confusión al respecto, y se han planteado debates al respecto en España, por ejemplo, un debate que se produjo en la revista de libros entre Luis Garicano, el asesor económico del Partido Ciudadanos, y Enrique Moradiellos. En el año 2015, Luis Garicano tituló un texto, El fin de la clase magistral, publicado en El País, al que respondió Moradiellos, titulado Clase magistral y educación entre el equívoco y la excusa. Bien, pues en este último texto, ya voy abreviando y me salto varias de las cosas que quería comentar, Moradiellos ofrece una definición, a mi juicio, muy interesante de lo que es la lección, de lo que es la clase magistral, que está mal entendida, a mi juicio, y él la define de la siguiente manera. La lección a cargo del maestro era y es un discurso hablado, nunca leído, y no improvisado, requiere trabajo previo, que a modo de conferencia, exposición pública o disertación oral, pretendía y pretende instruir a los oyentes, tanto en el plano informativo, datos y noticias,
como en el plano lógico, conocimiento demostrativo. Esta es la distinción que hemos estado manteniendo a lo largo de la clase o de la conferencia, entre la información y el conocimiento. Y cabe subrayar, continúa Moradiellos, que su sentido y función era, y postulamos, es parte inexcusable de la educación entendida como proceso humano de enseñanza y aprendizaje, de conocimientos o destrezas que siempre ha sido, por definición, una actividad transitiva, unos enseñan y otros aprenden, no conmutativa, ambos papeles están diferenciados, informada, exige materia transmisible y asimilable y sujeta a normas y procedimientos, porque es un fenómeno intelectual, teórico y también operacional, pragmático. Así, según la definición que ha ofrecido Moradillos, que yo creo que es muy completa, pues una conferencia es un proceso, insisto, transmitivo, no conmutativo, informado, sujeto a normas, y eso es lo que vamos a intentar dar en este curso. Y esto es lo que yo llevo haciendo desde los últimos 4 años, a saber, dar lecciones o conferencias que son propias, que no vienen de ningún manualillo o de ningún librillo del maestrillo, sino que parten de un proceso de investigación que yo aquí expongo, no para que me toméis al pie de la letra lo que estoy diciendo, sino para que, bueno, pues reflexionéis o vayáis pensando acerca de las cosas que os comento, pues ofreciéndoos al mismo tiempo datos y posibles esquemas de integración y asimilación de esos datos. A mí me parece que la conferencia magistral, o la clase magistral, es el mejor procedimiento que hay para conciliar las dos funciones que se nos exige a los profesores universitarios, saber, la docencia y la investigación. El problema de la mayor parte de los pedagogos es que nos quieren convertir en pedagogos a nosotros mismos. Esto es, creen que tenemos que estar investigando constantemente nuevos métodos y que toda nuestra investigación se tiene que circunscribir al campo de cómo dar mejor clase. Pero yo, como filósofo, como licenciado y masterizado y doctorado en filosofía, mi investigación es principalmente en el campo de la filosofía. Así que lo que yo aquí os voy a exponer es algo tan sencillo como las investigaciones que he ido realizando a lo largo del curso en la materia que vamos a dar, que en este caso es la historia de la filosofía occidental. Lo que tiene de ventajosa la filosofía respecto a otras disciplinas es que la filosofía tiene una pretensión universalista. Esto es que la filosofía no pretende tratar sobre temas muy abstrusos o científicos, sino que su campo de trabajo son las ideas que emanan de los campos científicos y operacionales que son de interés para todos. El concepto de verdad, de utilidad, de felicidad, de identidad, de multiplicidad, etc. Bien, ideas que en principio son de uso común. Y de tal forma que la alternativa a no estudiar filosofía es tener una mala filosofía. Esto es tragarse las ideologías administradas o bien en la escuela o bien a través de los medios de comunicación, que son la alternativa real a la educación manipuladora de la educación secundaria y primaria. Bien, entonces la conferencia, lo que estoy dando, la clase magistral, creo que es, a mi juicio, la mejor forma de poner en ejercicio lo que era el ideal de Dewey, precisamente, que no me parece un mal ideal para la educación terciaria, no para la primaria ni secundaria. Esto es, que aquel que ya ha superado y está en un campo de especialidad, como puede ser la historia del arte o la filosofía, puede ser perfectamente una persona que se plantee problemas y los intente resolver, pero no de manera individual, sino acudiendo a la tradición, al acervo cultural común. De esta forma, mi pretensión no es tanto ofreceros unas herramientas de comprensión o de asimilación de datos, que más o menos van a ir entretejidas en lo que voy a ir dando, sino ofrecer un modelo, entre otros muchos, que es el mío. Esto es cómo yo me he preparado las clases y las he dado, ¿no? Estructurando el conocimiento de una determinada forma. Yo creo que un somero análisis de cómo he dado incluso esta conferencia puede enseñaros cómo podríais vosotros darlas en el futuro si es lo que queréis hacer. Y con esto, pues simplemente voy a terminar con una cita de Antonio Machado, de Juan de Mairena, que dice lo siguiente: en una facultad de teología bien organizada es imprescindible para estudios de doctorado, naturalmente, una cátedra de blasfemia desempeñada, si fuera posible, por el mismísimo demonio. Y con eso terminamos por hoy. Mañana empezamos con el temario específico de la asignatura. Insisto que es una historia de la filosofía occidental, y aquí hago la recapitulación para los que habéis llegado tarde. Desde Kant hasta el presente. Son 28 clases teóricas. Esta es la primera, proemial, simplemente como un poco apertura. A partir de mañana empezaremos con Kant y uno a uno iremos dando a los principales filósofos. No querremos decir de omnia res scibile, de todo lo que se puede saber acerca de ellos, sino tan solo lo más central o importante, aquello que a mí también me parece interesante desde un punto de vista investigador. Mis conferencias o clases magistrales, si podéis ver, pueden ser un poco difíciles por la velocidad quizás, o por el volumen,
pero no tanto por la terminología. Yo creo que si ponéis un poco de esfuerzo por vuestra parte, se pueden comprender. En cuanto en términos de evaluación, ya lo he comentado los compañeros, son 10 puntos, la nota máxima total, divididos en 4 puntos de las clases prácticas y 6 puntos de las clases teóricas. Las clases prácticas se evalúan in situ, a través de un desdoble. Os pido que los compañeros que tengáis el programa docente lo compartáis con vuestros compañeros que hayan llegado más tarde, para que así se puedan informar al respecto. Y bueno, sin más dilación, pues ya lo dejamos aquí. Venga.